Crecí en los años más duros de la ciudad de Nueva York, en medio de la epidemia del crack. Si nunca has vivido algo así, cuesta imaginar el nivel de tensión que existía en el aire. Sirenas, gritos, peleas, pobreza, miedo. Desde niño mi cuerpo aprendió lo que era estar en alerta constante. Tenía apenas 7 años cuando empecé a arrancarme el pelo por ansiedad. Tenía una calva enorme en la parte de atrás de la cabeza. Más tarde supe que eso tenía nombre: tricotilomanía. Pero en ese momento solo sabía que no podía parar. Era como si mi cuerpo necesitara hacer algo para liberar todo lo que sentía adentro. En vez de mejorar, el estrés solo se transformó. A los 15 años ya trabajaba en cocinas de restaurantes y a los 19 era chef en Nueva York. Un ambiente que puede parecer glamuroso desde afuera, pero por dentro es una olla de presión. Horarios sin fin, gritos, exigencias imposibles, adrenalina constante. Me mantenía despierto a base de café y ansiedad. El cuerpo seguía adelante, pero por dentro yo me estaba cayendo a pedazos. Dormía mal, comía lo que podía y sentía que no podía parar nunca. Y eso es lo más peligroso del estrés crónico, que te convence de que vivir así es normal, que si estás colapsando es porque no estás trabajando lo suficiente, que sentirte cansado, desconectado o roto es parte del éxito, hasta que un día te das cuenta de que no puedes más. En mi caso, esa realización no vino con un gran colapso, fue algo más silencioso, un cansancio profundo que ya no se quitaba con dormir un poco más. Hoy mi vida es otra. Vivo en una finca, rodeado de árboles, animales, silencio. Y aunque sé que no todo el mundo puede hacer un cambio tan radical, quiero que sepas algo. No necesitas cambiar toda tu vida para empezar a sentirte mejor. Lo que necesitas es empezar a hacer espacio para ti. A continuación, te comparto 20 cosas que me ayudaron a transformar mi relación con el estrés. Algunas son tradicionales, otras no tanto, pero todas, de una forma u otra, me devolvieron el aire que me faltaba. Número 1. Ir a terapia. Y no hablo de desahogarte con un amigo o de contarle tus problemas a alguien de confianza. Hablo de sentarte con un profesional entrenado para escuchar lo que no sabes cómo decir. Yo llegué a la terapia con miedo, con vergüenza, con el pensamiento de que yo puedo solo, pero me di cuenta de que no podía. Y lo más fuerte fue entender que no tenía por qué poder solo. La terapia me ayudó a conectar con partes de mí que había enterrado. Me di cuenta de que gran parte del estrés que cargaba no venía del presente, sino de heridas viejas sin sanar. También probé terapias somáticas que me enseñaron algo muy importante. El cuerpo guarda todo: las tensiones musculares, la rigidez en el cuello, incluso mi insomnio crónico. Todo tenía raíz emocional. Y cuando empecé a liberar desde el cuerpo, sin palabras, empecé a dormir mejor, a sentirme más liviano, más yo. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Número 2. Conectar con la naturaleza. No necesitas una finca como la mía para sentir lo que la naturaleza tiene para darte. Basta con caminar entre árboles, sentarte en un parque sin el celular, meter los pies en el pasto o simplemente mirar el cielo sin distracciones. La naturaleza tiene un ritmo distinto, uno que tu cuerpo reconoce aunque tú lo hayas olvidado. Cuando dejé la ciudad y llegué al campo, me tomó semanas desacelerar internamente, pero un día, sin darme cuenta, me di cuenta de que estaba respirando más profundo, que no tenía el ceño fruncido, que no estaba apretando los dientes, no porque me obligué a calmarme, sino porque el entorno me lo permitió. Y eso lo puede sentir cualquiera. No necesitas mudarte, solo necesitas regalarte un momento fuera del cemento, volver a mirar árboles como algo sagrado, volver a sentirte parte de algo más grande. Número 3. Respirar conscientemente. Durante años viví como en piloto automático, y mi respiración también, corta, rápida, superficial, como si el cuerpo no tuviera permiso de relajarse. Hasta que descubrí la respiración cuadrada. Inhalar en 4 segundos, retener en 4, exhalar en 4, pausar en 4. Parece nada,
pero hazlo 5 veces seguidas y vas a notar cómo cambia todo. Yo la usaba antes de dormir, en momentos de ansiedad o incluso cuando estaba atrapado en el tráfico. Es una forma de decirle a tu sistema nervioso que puedes soltar el freno de emergencia. No es meditar 1 hora, es recuperar el control del momento. La respiración está contigo siempre. No cuesta nada, pero te da muchísimo. Número 4. Decir no. Decir que no fue uno de los actos más incómodos y más necesarios de mi vida. Durante años decía que sí a todo, a compromisos, a favores, a trabajos extra, incluso a planes que no quería hacer. Lo hacía por miedo a decepcionar, por no quedar mal, por no incomodar. Pero cada uno de esos sí que no venía del corazón era un no que me daba a mí mismo. Me quitaba tiempo, energía y muchas veces paz mental. El día que dije no con convicción por primera vez sentí culpa, pero también sentí alivio, como si, por fin, alguien me estuviera defendiendo, y ese alguien era yo. Aprender a decir no no te hace egoísta, te hace claro, te hace honesto y sobre todo te hace libre. Número 5. Dormir mejor. Durante años, dormir bien fue un lujo. Como chef en Nueva York, mis horarios eran un desastre. Dormía a cualquier hora, con el celular en la mano, luces encendidas, televisor de fondo, y aunque mi cuerpo caía rendido, no descansaba. Me despertaba más cansado de lo que me acostaba. El cambio no vino con una fórmula mágica, sino con pequeños ajustes. Cenar más temprano, apagar las pantallas 1 hora antes de acostarme. Usar cortinas oscuras. Y lo más importante, crear un espacio donde el cuerpo sintiera que podía soltar. Dormir no es solo cerrar los ojos, es dejar que el cuerpo se repare. Hoy, cuando duermo bien, todo cambia. Pienso mejor, tengo más paciencia y reacciono menos. No subestimes lo que una buena noche puede hacer por tu mente y tu corazón. Número 6. Reducir la cafeína. El café era casi una extensión de mi identidad. Como chef, lo usaba para aguantar jornadas largas, para sentir que seguía en control, para no caer. Pero con el tiempo me di cuenta de que esa energía era falsa. Me mantenía alerta, sí, pero también me tenía tenso, irritable, con el corazón acelerado. Empecé a observar cómo me sentía después de cada taza. Y poco a poco bajé la dosis. No dejé el café por completo, pero lo transformé en un ritual, no en una muleta. Ahora lo tomo en momentos específicos, con presencia. Y cuando lo hago, lo disfruto de verdad. Lo importante no es demonizarlo, sino entender si lo estás usando para sostener un ritmo que en realidad te está destruyendo. Número 7. Hacer ejercicio con suavidad. Por mucho tiempo pensé que ejercitarme tenía que doler, que si no terminaba sudando como loco o con el cuerpo molido, no contaba. Esa mentalidad me hizo odiar el ejercicio. Lo veía como castigo por haber comido de más, o como una tarea más en mi lista de exigencias. Hasta que un día, después de una semana muy dura, simplemente salí a caminar. No tenía meta, solo necesitaba salir. Y esa caminata fue distinta. Mi cuerpo no se sintió forzado, se sintió escuchado. Desde ese día, empecé a moverme con otra intención, a estirarme por las mañanas, a cargar peso con calma, a respetar mis límites. El movimiento dejó de ser una forma de castigo y se volvió una forma de volver a mí. No se trata de verte mejor, sino de sentirte mejor, de que el cuerpo deje de ser tu enemigo y vuelva a ser tu aliado. Número 8. Gritar, liberar, soltar. Cuando era niño, no había espacio para el llanto, ni para la rabia, ni para el miedo. Aprendí a tragarme todo, y aunque por fuera parecía fuerte, por dentro era una olla de presión. El estrés que no se expresa, se queda, se acumula, te hace daño. Lo entendí el día que, sin planearlo, grité dentro del carro, solo, cerrado, con música fuerte, y después lloré como no lo había hecho en años. Fue una descarga brutal, como si le estuviera diciendo al cuerpo, ya puedes soltar. Desde entonces aprendí a crear espacios para liberar tensión,
golpear una almohada, escribir con rabia, apretar una toalla. No es locura, es limpieza emocional. El cuerpo no necesita explicaciones, necesita salidas. Número 9. Desconectarme de las redes. Vivimos pegados a una pantalla, viendo pedacitos de la vida de los demás. Pero lo que nadie te dice es que esas comparaciones sutiles te van llenando de ansiedad. Me di cuenta de que pasaba más tiempo viendo la vida de otras personas que habitando la mía. Me comparaba sin querer. Sentía que iba tarde, que no estaba haciendo lo suficiente, que no tenía lo que debería tener a cierta edad. Apagué notificaciones, borré redes por días. Y el silencio fue incómodo al principio, pero luego se volvió liberador. Tenía más tiempo, más atención, más claridad. Volví a ocupar mi día en lo que me importa. No digo que las redes sean malas, pero si no las controlas, ellas te controlan a ti. Número 10. Crear rituales pequeños. No necesitas una rutina de lujo ni un retiro espiritual. A veces lo que calma el alma es una taza de té en silencio, una vela encendida mientras anochece, una canción instrumental mientras respiras profundo. Empecé a incorporar pequeños rituales en mi día, no como obligación, sino como anclajes, como recordatorios de que puedo bajar el ritmo, de que el día no es solo trabajo y responsabilidades. Estos rituales, aunque parezcan insignificantes, reprograman al cuerpo para entender que hay espacio seguro, que hay momentos donde nadie exige nada, solo estar, solo ser. Y eso, en medio de una vida acelerada, es un regalo inmenso. Número 11. Escribir lo que no podía decir. Hay cosas que uno no se atreve a decir en voz alta, cosas que duelen, que dan vergüenza, que parecen demasiado oscuras. Pero esas cosas, si no se sacan, se pudren por dentro. Una noche, sin poder dormir, tomé una libreta vieja y empecé a escribir sin pensar. Lo que salía era crudo, confuso, muchas veces doloroso, pero sentí alivio, como si esas palabras dejaran de pesar al estar en el papel. Desde entonces, escribir se convirtió en un espacio de desahogo. No se trata de ser escritor, se trata de darte un lugar sin juicio. Una hoja no te interrumpe, no te dice que exageras, solo recibe. Y muchas veces eso basta. Número 12. Pedir ayuda. Crecí con la idea de que pedir ayuda era fracasar, que si necesitabas apoyo era porque no eras lo suficientemente fuerte. Así que me acostumbré a cargar con todo solo, y por dentro me estaba hundiendo. El día que me atreví a decirle a alguien cercano, no estoy bien, fue como romper una pared. No fue fácil, pero fue necesario. Pedir ayuda no siempre significa ir a terapia. A veces es solo decirle a alguien, ¿puedes estar aquí conmigo un rato? Entender que no tienes que hacerlo todo solo es un acto de valentía y te abre la puerta a relaciones más reales, más humanas, donde puedes ser sostenido en vez de sostener siempre. Número 13. Comer con intención. Durante años, la comida era para mí una respuesta automática al estrés. Ni siquiera era hambre real. Era llenar un vacío, distraerme, calmarme, comer rápido, lo que fuera, sin saborear. Hasta que un día decidí cocinar para mí, solo para mí. Con calma, sin celular, sin prisa. Me senté en silencio, respiré antes de empezar y mastiqué con presencia. Ese momento fue diferente. Mi cuerpo lo notó. No es que ahora lo haga todos los días, pero cuando lo hago, siento la diferencia. Comer con intención no es una dieta, es una forma de reconectar con tu cuerpo, de tratarlo con respeto en vez de usarlo como un contenedor más. Número 14. Reír. Parece obvio, pero cuando uno está estresado se le olvida reír. Todo se vuelve serio, urgente, pesado. Y a veces lo único que necesitas es un buen meme, una tontería, un recuerdo absurdo. Yo subestimaba el poder de una carcajada hasta que empecé a provocarlas a propósito. Veía comedias tontas, escuchaba a gente graciosa, buscaba momentos livianos. Y no es que eso resolviera mis problemas, pero me recordaba que no todo tiene que ser tan grave. Que también hay espacio para el juego, para el humor, para soltar. Reír
incluso en medio del caos, es un acto de resistencia, de humanidad. Número 15. Hacer pausas intencionales. Antes vivía como si el día fuera una carrera de resistencia, de una cosa a la otra, sin detenerme a respirar, sin preguntarme cómo me sentía, hasta que me di cuenta de que no podía seguir así. Empecé a poner alarmas en el celular, no para recordarme cosas por hacer, sino para recordarme que debía detenerme. Cada 3 horas me obligaba a pausar, a levantarme, tomar agua, estirarme, mirar por la ventana. Al principio me sentía raro, improductivo, pero con el tiempo esas pausas se volvieron esenciales, porque cuando no haces pausas, tu cuerpo las exige a la fuerza, con dolor, con agotamiento, con ansiedad. Hoy mis pausas son sagradas, no son pérdida de tiempo, son espacio para vivir con más conciencia. Número 16. Usar el frío a mi favor. Una vez escuché que el agua fría podía calmar el sistema nervioso. Me pareció una locura. ¿Quién quiere pasar frío a propósito? Pero un día, después de una mañana particularmente estresante, me mojé la cara con agua helada. El cambio fue inmediato. Mi respiración bajó. Mi mente se aclaró. Empecé a probar con duchas breves de agua fría al final de la ducha caliente. No lo hacía como castigo, sino como reinicio, como una forma de recordarle al cuerpo que estaba vivo, presente, aquí. No es para todos y no siempre se siente cómodo, pero funciona. Hay algo en el impacto del frío que corta el ruido mental, que te devuelve al momento, que limpia. Número 17. Practicar gratitud. No soy fanático de las frases motivacionales vacías, pero hubo una época en que me sentía tan abrumado por todo lo que iba mal, que decidí hacer un experimento. Cada noche antes de dormir, anotaba 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio costaba, se sentía forzado. A veces solo escribía: estoy respirando, tengo techo, no me duele nada hoy. Pero con los días empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La conversación con un amigo, un momento de calma, una comida que disfruté. Practicar gratitud no es negar lo difícil, es abrir espacio para también ver lo que sostiene. Y cuando lo haces con constancia, tu mirada cambia, tu historia cambia. Número 18. Cambiar de entorno. El entorno afecta más de lo que creemos. Hay días en los que, sin que haya pasado nada grave, sentía que me estaba ahogando, que el aire pesaba, que todo era ruido. En esos momentos aprendí a cambiar de escenario. A veces era salir a caminar por otro barrio, sentarme en un café distinto, visitar una librería aunque no comprara nada. Cambiar de entorno, aunque sea por una hora, desbloquea algo. Como si al cambiar lo que ves, también se reorganizara lo que sientes. No necesitas un viaje. Solo necesitas salir un momento de donde estás. Respirar otro aire, ver otras caras, recordar que el mundo es más grande que tu mente estresada. Número 19. Tener un proyecto personal. Durante mucho tiempo, todo lo que hacía era para sobrevivir. Trabajar, producir, resolver. No había espacio para crear por placer. Hasta que un día, sin planearlo, empecé a escribir en un cuaderno sin intención de publicarlo, solo para mí, y sentí algo que había olvidado. Disfrute sin presión. Después vinieron otras cosas: plantar algo en la finca, pintar una tabla vieja, armar cosas con las manos. Ninguna de esas actividades tenía un objetivo económico, ni buscaban aprobación. Eran mías, solo mías. Un proyecto personal no tiene que ser grande. Solo tiene que recordarte que no todo lo que haces tiene que servir para algo. A veces hacer algo sin utilidad es lo que más te cura. Número 20. Observar mi diálogo interno. El estrés no solo viene de lo que pasa afuera. Muchas veces viene de cómo nos hablamos por dentro. Yo tenía una voz interna cruel. Me decía que era flojo, que nunca iba a salir de donde estaba, que era débil. Esa voz sonaba como las cosas que escuché de niño, pero con mi propia cara. Aprendí a observarla, a darme cuenta de cuándo aparecía, y poco a poco empecé a hablarme diferente. No con frases falsas, sino con verdad compasiva. En vez de
no sirves para nada, me decía. Estás haciendo lo mejor que puedes y eso vale. Cambiar cómo te hablas cambia cómo te sientes. Y cuando cambia eso, cambia todo. Después de todo esto, quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. No estás solo. El estrés no significa que estás roto. Significa que has estado sobreviviendo por más tiempo del que deberías. Significa que tu cuerpo y tu mente han estado haciendo lo mejor que pueden, incluso cuando tú sientes que no es suficiente. Yo vengo de un lugar donde la tensión era normal, donde ser niño era peligroso, donde la ansiedad era parte del aire, y por años creí que esa era la única forma de vivir. Pero hoy estoy aquí, desde otro lugar, no porque encontré una fórmula mágica, sino porque decidí escucharme, porque empecé a hacer espacio para mí, para sanar, para estar. Si algo de lo que dije te resonó, si alguna de estas 20 ideas te hizo pensar, eso lo necesito yo, entonces quiero invitarte a intentarlo. No todo al mismo tiempo, no perfecto, solo empieza. Un paso, una práctica, un no dicho con amor. La transformación no siempre se siente como un gran cambio. A veces solo se siente como un suspiro profundo después de mucho tiempo conteniéndolo. Y si este video te ayudó, si sentiste que hablamos de cosas que nadie habla, te invito a suscribirte a Rico en Vida. Aquí compartimos formas reales, humanas y conscientes de vivir mejor, sin fórmulas vacías ni promesas falsas. Solo lo que funciona, lo que se siente, lo que transforma. Activa la campanita, déjanos un comentario contándome cuál de estos puntos vas a probar primero y comparte este video con alguien que sabes que lo necesita. Porque todos estamos tratando de vivir un poco más en paz y a veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, respira, estás aquí y eso ya es un buen comienzo.